Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a charlar con Albert Pérez. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, un placer. Para Gracias. mí también es un placer contar contigo, además también con esa trayectoria a nivel de emprendimiento, de crear empresas y proyectos, y hoy vamos a hablar de tu proyecto de WaveUp, un proyecto que eres co-CEO, además también eres coach ejecutivo consultor estratégico, MBA, ingeniero de carrera y además también eres embajador de lo que sería la línea de empresa negocios, la escuela de negocios, que es OBS Business School de Grupo Planeta. Y me gustaría empezar preguntándote acerca del proyecto de WaveUp, qué es y cómo nació. Bien, pues bueno, WaveUp al final somos un partner de liderazgo donde nos especializamos en acompañar a los líderes y a los founders de las startups que están en proceso de crecimiento. Porque vemos que sobre todo hay mucha ayuda en las fases iniciales, ¿no? Sobre todo con las incubadoras, con las aceleradoras, pero en el proceso de escalado, que es el más complejo, porque sobre todo es cuando más personas entran de forma muy rápida en el ecosistema startup, ya de por sí todo es mucho más rápido y mira que el mundo cada vez no es más ágil con toda la incertidumbre que hay. Entonces, sobre todo nos especializamos en esta parte, que es la parte de crecimiento, y lo hacemos desde una perspectiva sobre todo enfocada en la persona, en el líder, ¿no? Muchas consultoras, muchas empresas se focalizan sobre todo en el negocio. Nosotros lo que hacemos es poner el foco en la persona. Muy bien. Entonces, básicamente, la forma en que ayudamos o acompañamos a estas empresas es sobre todo desde el liderazgo. Y hacemos liderazgo tanto personal, de equipo y de organización. Y esto a nivel de servicio, como más lo tangibilizamos, es desde un punto de acompañamiento personal, one-to-one, Ujú. donde tocamos desde el hacer un plan de desarrollo a medida, con evaluaciones especializadas del ecosistema, toda la parte de gestión emocional, de presión y de toma de decisiones, consecución de objetivos, foco. Vale. Y luego la parte de estructura, de acompañamiento en cómo montas una estructura que permita escalar en el tiempo, ¿no? Es decir, Ujú. pues todo lo que es la cultura, ¿no? Que al final es, si no hay una cultura potente, se come la estrategia, y luego toda la parte de planificación de objetivos, la parte de procesos de personas, toda esta parte. Interesante. Además, también antes, fuera de micro, ¿no? Me contabas también que la historia de cómo nació el proyecto de WaveUp también es curiosa, ¿no? Es una historia también muy particular. Bueno, nosotros además, sí, es curiosa porque nosotros nacemos en plena pandemia, Ujú. sin apenas tener conocimiento del ecosistema startup, sin apenas tener conocimiento ni gran bagaje en toda la parte de desarrollo de personas, sí que de forma muy, o sea, mi socia y yo, mi socia Laura Tejada, siempre hemos sido súper inquietos, nos ha apasionado este mundo y podríamos decir que prácticamente lo llevamos dentro, ¿no? Sobre todo cuando estábamos haciendo la formación veíamos que éramos de lejos los más jóvenes, es decir, estos dos chavales que hacen aquí. Qué bueno. Y esto nacemos en plena pandemia y estábamos, bueno, yo estaba en Ámsterdam Ujú. con mi carrera internacional y mi socio ahora estaba en Viena, entonces fue como Wow. la parte de decir, ostras, realmente esto es lo que nos apasiona, Ujú. no queremos ser el típico coach solitario, autónomo, que va normalmente a multinacionales, etcétera, sino que queremos reinventarnos, dar algo, bueno, un soplo de aire fresco Muy bien. en lo que hacemos, cómo lo hacemos y a quién nos dirigimos, ¿no? Entonces han sido 2 años de, ¡buah!, de mucha caña, ¿no? Para poder A estar a un tope. nivel eh, que no solo el mercado esté contento, sino realmente de que hay una apuesta de valor, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura, que sea Totalmente. potente, que sea especializado, que sea ahí fuerte, ¿no? Además, es muy interesante también al ver, porque habéis encontrado, ¿no? De ese target, de ese objetivo que sería una startup que está creciendo, en la fase específica, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que decías antes que las incubadoras pueden centrarse, ¿no? En cómo hacer que una empresa se inicie, haga los primeros pasos, pero vosotros ya estáis centrados en esa empresa que ya tiene una base y que quiere llevarlo, ¿no? A ese segundo nivel o ese siguiente nivel, ¿no? Claro, sí, de hecho utilizamos la tesis de máster, la utilizamos para validar realmente la idea de negocio, porque la ¿Vale? primera pregunta era, ¿tiene sentido desarrollar a founders de startups? ¿Tiene sentido desarrollar a líderes de startups o Ujú. no? ¿No? Y nos dimos cuenta que tenía muchísimo sentido precisamente porque los retos que tienen estos ejecutivos Ujú. son diferentes, pero hay algunas cosas que son factores potentes, como por ejemplo que en una multinacional hay un plan de carrera normalmente. Ujú. El ejecutivo que lleva más personas, más responsabilidad, suele ser más senior, hay algo progresivo. En cambio, en una startup muchas veces te encuentras perfiles muy juniors
Sí. que no han tenido experiencias profesionales antes o las han tenido pero no dirigiendo equipos, automáticamente tienen una posición muy alta. Entonces, todos estos factores influyen mucho también en España y creo que en Latinoamérica también es así en algunos países. El fracaso no se lleva muy bien. Entonces, Sí. el hecho de que tú emprendes y la gente, la familia, los amigos te preguntan, pero ¿por qué lo estás pasando mal? ¿No? Porque los primeros 6 meses vas muy motivado, pero cuando después de los primeros 6, ¿no? Que empiezas a ver la realidad del negocio, tal, la gente te ve sufrir también y te cuestiona. Entonces, claro, todo esto se va notando y pesa en el ecosistema. Por eso, aparte de los propios retos de liderazgo que tiene cualquier empresa, tiene mucho sentido en el ecosistema startup, ¿no? Exacto. ¿Cuáles los requisitos, los pasos para que alguien que a lo mejor quiere escalar su negocio pueda llegar a contactar con vosotros? Porque entiendo que ha de tener una base hecha, ¿no? No puede ser una persona que diga, voy a emprender, no, ya ha de tener un negocio o algo que ya esté funcionando, ¿no? ¿Entiendo? 100%. Sí, por lo menos, es decir, nosotros tenemos dos tipos de cliente, ¿no? Vale, El cliente que ya está preparándose para escalar, podríamos vale, decir que tiene una facturación o ha cerrado una ronda ya de medio millón, tiene un vale, equipo de unas 15 personas, vale, por ejemplo, 15, 20 personas. Ya hay un modelo de negocio que está validado y ahora lo que ujú, quieres hacer es hacerlo crecer rápido. Entonces te vale, encuentras los retos, sobre todo típicos, de estructura y de personas. Ahí es donde entramos nosotros. vale, ¿Sí? No entramos en una fase de growth o de marketing en cuanto a ventas. No, no, no nos focalizamos ahí. Ese no es nuestro vale. objetivo. Tocáis ¿Sí? más la parte humana, la parte más de las La parte personas humana y de estructura, y la exacto. estructura en De sí. cómo organizas la cultura, de cómo planificas los objetivos, cómo generas ownership, cómo haces que los líderes tengan una accountability potente, un sistema de reuniones, todo esto. Qué bueno. Que es lo ¿Sí? que dices, ¿no? Que muchas veces hay startups que han crecido muy rápido y a lo mejor este apartado solo lo han dejado, ¿no? O no está claro. Exactamente. Y luego el otro tipo de cliente que tenemos ¿Vale? son ya las scale-ups. No estamos hablando ya de 80, 100, 200 más personas, ¿Vale? que normalmente aquí ya hay jardines montados y entonces entramos ahí más, ¿no? A hacer, pues a solucionar, ayudar, a generar pues espacios que nos están dando por Vale. temas culturales, por temas de consecución de objetivos, todo esto. Vale. Y tenéis también una metodología propia, ¿no? De alguna manera. Habéis creado vuestro propio método, que sería un poco el método Web App, ¿no? Sí, exacto. Nosotros tenemos un programa, Ujú. ahí abordamos tanto la parte, sobre todo esto va muy enfocado a las que se preparan para escalar y Vale. abordamos pues diferentes módulos, ¿no? Por una parte, tocamos toda la parte de alineación estratégica. Ujú. Aquí nos basamos en metodologías de Estados Unidos para poder escalar, porque es bueno, Muy bien. vemos que muchas veces se habla de estrategia, Ujú. pero realmente las empresas, los fondos acaban hablando solamente de OKRs, que es la parte como más ejecutiva. Y Ujú. nos dejamos muchas veces cuál es la parte, las líneas estratégicas, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. ocurre? Que los founders tienen como muy integrada la estrategia porque son ellos quienes han estado desde el principio en el Vale. negocio, pero cuando vas a explicarlo a los demás, al C-level, a los heads, a Sí. los managers, no tienen todo el contexto que hay detrás. Exacto. Entonces, ahí faltan cositas, ¿no? Entonces, sobre todo, Vale. ahí lo que hacemos es bajar muy bien cómo poder explicar, cómo poder transmitir para luego poder hacer una planificación y luego lo cerramos con una parte es decir, un sistema de accountability muy claro a nivel Ujú. de herramienta que permite Ujú. hacer un tracking y además un sistema de reuniones que lo ate todo, ¿no? Lo junte todo. Eso Exacto. por un lado. Ujú. Luego Muy bien. tocamos toda la parte de liderazgo. Ahí sobre todo entramos tanto en one-to-one, porque nosotros, o sea, sabemos y creemos Ujú. que el líder al final es quien refleja tanto la potencia Qué como bueno. limita el negocio, ¿no? Ya sea, es decir, un departamento o sea la empresa entera. Ujú. Entonces, la persona que hay arriba o pone un techo de cristal que los demás no pueden desarrollarse, no pueden llevar adelante el departamento, o al contrario, esa persona o sea, saca lo máximo del equipo en el buen sentido de la expresión. Ujú. Entonces, lo que nosotros hacemos, sobre todo en la parte esta de liderazgo, cuando hacemos un plan de desarrollo a medida con una evaluación especializada que también viene de Estados Unidos, etcétera, claro, lo que hacemos precisamente es entender muy bien cómo ese líder, qué potenciales tiene para poder Ujú. dar a ese departamento o a la empresa en general y qué es lo que está limitando y cuáles son los mínimos. Al final Ujú. tampoco muchas veces, a veces parece como que queremos hacer el quesito del trivial, ¿no? De Ujú. decir, estas son mis áreas de mejora y estas son las fortalezas, vale, pues voy a por las áreas de mejora. Y a veces no hace falta, es decir, Exacto. ¿cuáles son los mínimos? ¿No? Es decir, vale, pues Que estabilidad, esté sí que realmente cubierto.
claro, Claro, me está pesando, tengo que darle un poquito de cariño, ¿no? Pero hay veces que no, hay veces que, bueno, pues yo es que soy fuerte en esto y en esto es lo que yo tengo que potenciar porque es lo que le estoy dando a la empresa y otra persona que es fuerte en otra cosa va a aportar eso. totalmente. ¿Y cuáles son aquellos puntos o aquellos errores o aprendizajes también que ves más que se repiten en los líderes de las startups? Bueno, error tipiquísimo, yo soy líder, yo sé lo que todo el mundo necesita, yo Vale, pienso y ni pregunto, ¿no? Es ya. decir, Albert, necesito motivar al equipo. Entonces, claro, vale, el equipo cuando tú lo contrataste venía motivado de casa. ¿Qué ha pasado por el camino? Exacto. ¿No? Es decir, ¿qué ha pasado por el camino? Luego le dices, vale, ¿qué necesita tu equipo? Necesita, y automáticamente, ¿no? Pues yo creo que necesita esto, esto. ¿Les has preguntado? No. Entonces, ¿cómo sabes? No, muchas Totalmente. veces, como líderes, nos pasa a todos, muchas veces Sí, por inercia, ¿eh? sí, sí, De sí. que pensamos, nos ponemos ya automáticamente, intentamos ponernos en el lugar y nosotros creemos que tenemos la respuesta. Y creo que un líder tiene que ser una persona muy facilitadora de recursos, Mm, muy te escucho, entiendo lo que necesitas y proveo. En exacto. lugar de yo lo pienso, yo me lo guiso, yo me lo como, yo detecto los problemas de la empresa y lo comunico al equipo. No, es el equipo detecta los problemas y ya te lo trae y te incluso te dice soluciones y tú decides, y ya eres el que, como en toda la big picture, decide, ¿no? Muchas veces se intercambian los roles. Mm, Otro, otro de interesante. los, otro de los aprendizajes, por ejemplo, es con el tema de los rockstars, ¿no? El Mm, tema de contratar super perfilazos de Google, de Amazon, de sí, Facebook, etcétera. Típico, sobre todo en esta fase de escalado, coger gente muy potente, mm, que obviamente tiene salarios también mucho más caros, sí, 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 en fases muy tempranas. Estas personas que tienen material para poder correr se frustran a veces porque el claro. equipo no está a un nivel, es decir, o hay una gestión de expectativas muy clara y esta persona sabe a lo que viene, sabe lo que se va a encontrar, etcétera, o a Exacto, veces, claro, es como, ostras, me estoy encontrando con un equipo que no tira como tiraba en el otro sitio, ¿no? Entonces, exacto. esto es muy Me viene la importante. metáfora un poco al ver como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Tú puedes tener un equipo que a lo mejor aún no está para jugar a Champions League y a lo mejor fichas un jugador de Champions League. Y dices, uff, aquí Exactamente, hay un gap o una diferencia que no está el equipo preparado. totalmente, totalmente. Y además, no solo eso, sino que muchas veces estos perfilazos, Mm, claro, tú como fundador muchas veces dices, wow, esta persona está dispuesta, ni la mm, paso por el proceso de selección. ya, sí, de verdad. Problemón. Sí, Porque, ¿qué ocurre? Si tienes un proceso de selección más o menos bien diseñado, sí, donde está incorporada la pata de fit cultural, porque exacto. muchas veces no hay fit cultural en los procesos Sí, de sí, selección, sí. o hay cuatro preguntas de valores muy, Ya. muy escuetas, muy escasas, porque Para tienen que cumplir, estar. para poder hacer el check. Sí, ha Para pasado la poder hacer prueba, el ya. check, eso no es hacer del todo un Claro, fit cultural, bueno, claro, se queda bastante justo. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no pasas por el proceso de selección a esta persona, y ya si no tiene fit cultural, bueno, tampoco sirve de mucho, ¿qué Mm, ocurre? Pues que luego también te encuentras, independientemente de si el equipo tira o no, que muchas veces queman a los equipos, porque ya, uno viene con sus valores de su padre y de su madre, y si no están alineados con lo que estás creando, cuando estás escalando, claro, la cultura ya de por sí se resiente, porque al final una startup no deja de ser una empresa hormonada. Es decir, sí, no tiene un crecimiento natural, no tiene un crecimiento orgánico. Le están poniendo exacto. dinero para que crezca mucho más Claro. rápido, entran personas mucho más rápido, la cultura se resiente porque, claro, si no haces un proceso de selección bien hecho, que Mm, te aseguras que esa persona, pues, pueden haber mini fallos, se despide claro. tarde, Y también etcétera, un ¿no? proceso de adaptación, porque claro, una empresa en un proceso orgánico sería, pues a lo mejor cada 3 4 meses o cada X meses, pues entra una persona o entran dos. Pero claro, no te encuentras en 3 meses o un trimestre que te entran 20. Con lo cual, esas 20, de alguna forma, la adaptación que tienen no puede ser tampoco supervisada. O si es supervisada, es muy por encima. No es lo mismo Claro. que lo harías, pues esto, una al trimestre o dos al trimestre. Que puedes preguntarle qué tal, cómo estás, como un seguimiento. Sí, no, y además muchas veces se desconecta la parte del despido con la selección. Entonces, ¿qué Sí. ocurre? Que se despide muy tarde. Mm, sí. Y además, claro, los líderes jóvenes muchas veces ya no son tan estrictos, tan duros, tan directos, sino que Ya. normalmente tendemos más a ser Sí. personas pues que queremos ser el nuevo líder, el buen Sí. líder, empático, tal. Aunque luego la cosa puede ser diferente, ¿eh? Pero Sí, la sí, sí. idea inicial, lo que yo quiero transmitir al resto es esa, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. ocurre? Que tardamos en tomar la decisión de despido. Y nos Totalmente. olvidamos a veces de porque te sabe mal por esa persona, pero nos olvidamos del equipo entero, ¿no? De decir, Mm, vale, pero ¿qué impacto está teniendo esta persona? correcto.
¿Y qué percepción estoy dando yo como líder si esta persona está aquí en el equipo y no está estando al nivel del resto, ¿no? O no encaja, Exacto. está dando otra energía, lo que sea. Totalmente. Y entiendo que cuando los líderes se dan cuenta de esto, también hay un proceso de adaptación, ¿no? Porque tú puedes decir, vale, he de aprender a delegar más, ya, pero una cosa es que seas consciente de lo que tienes que hacer y luego es cómo lo hago, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cuántas cosas sabemos? Nos ha dicho todo el mundo, ¿no? Nos han dicho Exacto. nuestros padres, nuestros amigos, compañero de ecosistema, pero o te lees un libro, ¿no? Y lo ves Exacto. ahí. Esto me lo he leído Pero, en un sitio, ya me suena, ya, pero ¿lo aplicas? claro, es que, de hecho hice un post sobre esto en LinkedIn porque era como, no sirve de nada leerse un libro por semana, porque además en el ecosistema lo veo mucho, ¿no? Ese Sí, ansia por leer rápido, sí. por consumir mucho contenido, por aprender muy rápido, que aplaudo la ambición y me encanta, porque resueno mucho con ello, Mm, pero todo requiere una digestión. exacto, sí. Si no digerimos, no podemos luego implementar de una forma sostenible en el tiempo, porque es lo mismo, Correcto. ¿no? Si yo te digo, Uriol, ¿qué te parece si nos comemos 3 paellas? Sí, sí, sí. Que no podemos digerir todo eso, ¿no? Por mucho que nos encante la paella a los dos. Exacto, sí, 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 totalmente. Entonces, 100%. Me gusta también este concepto. Además, a nivel particular, es algo curioso y quiero compartir también. Pasé de escuchar audios y vídeos a doble velocidad, ahora estoy volviendo al ritmo normal. Como una forma también de decir, vale, aprendo mucho, pero lo estoy aplicando, a lo mejor no. Con lo cual, a lo mejor hay que bajar el ritmo. Mejor poco, pero que apliques, que no mucho, que no acabes de aplicarlo. Es algo que 100%. estoy implementando. Albert, hablemos de casos de éxito, porque en la página web he estado mirando, he estado también ahí haciendo un trabajo de preparación y exploración, y lleváis ya más de 50 líderes con los que habéis trabajado. Felicidades. Gracias. ¿Hay algún caso que tenga especial cariño, que tú quieras compartirlo o quieras mencionar? Sí, me gustaría, mira, por ejemplo, hay uno en especial que para mí tuvo mucho, fue un proceso muy bonito y es un proceso muy bonito. Además, este líder repitió 2 veces conmigo, Ujú. em, porque, bueno, es un CTO Vale. de una empresa grande, bastante grande. Esta Ujú. persona en las reuniones de líderes a veces no se sentía con la seguridad para poder compartir, debatir ciertas cosas. Ujú. Y fue muy bonito porque cuando llevamos 3 meses y habíamos estado desarrollando diferentes cosas a nivel de comunicación, de habilidades directivas en general, de influencia, tal, me dijo, Albert, el otro día me atreví a compartir y a debatir una idea en la reunión y fue increíble, ¿no? Porque vi que la acogida del equipo tuvo muy en cuenta, pues, lo que yo había dicho, lo que yo había no estado de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, porque es una persona, además, el tema del conflicto le costaba. Entonces, para mí fue muy bonito el hecho de que no tuviera esa prisa, porque eso también es una cosa que a veces pasa, ¿no? Cuando estás desarrollando a alguien las soft Mm, skills, luego entro en ello. sí. em, Fue muy bonito el hecho de que él se diera cuenta y de que viera el fruto de lo que había estado trabajando durante esos 3 meses y que, Mm, claro, él se dio cuenta del valor que eso tenía, porque es como yo estoy limitando el negocio. Una persona que está a mi nivel, a un nivel ejecutivo, ¿no? Un CTO, es qué poder tiene que comparta su opinión. Y si no lo está haciendo, está limitando todo el equipo directivo y a la empresa en general. Entonces, totalmente. él se dio cuenta del potencial que eso tenía tanto a nivel personal como a nivel de empresa y Mm, cómo le afectaba eso a los compañeros. Entonces, eso fue para mí una de las partes como muy bonitas y como que tuvieron un gran impacto. qué bueno. Así que tal. Y lo que quería hilar con el tema del desarrollo, claro, una hard skill, la capacidad que tiene de aprendizaje muchas veces puede ser más rápida. Ujú. No siempre, pero puede llegar a ser más rápida. Una soft skill que es muy experiencial, Mm, yo te puedo explicar cómo delegar, te puedo explicar cómo influir a una persona, mm. pero hasta que no lo practicas, lo pones en práctica, te Totalmente. equivocas, sientes la emoción de la vergüenza, sientes la emoción del miedo, de la frustración, y Sí, sí, todo eso lo vas totalmente. integrando poco a poco, es que no se va a dar, no lo vas a poder hacer que salga de forma natural, de forma Claro. instantánea. Y que también hay bloqueos, hay miedos, hay también inseguridades, creencias. Claro, a lo mejor aprender, pues no sé, a utilizar un tipo de programa o utilizar un tipo de hoja de Excel o lo que Tal sea, pues cual. bueno, te pones y vas haciendo tú. No, puede Hacer haber esa bloqueos, pero fórmula, no. los comandos, exacto, entonces a eso me Exacto. refiero, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, claro, a veces yo me encuentro y me dicen, Albert, me gustaría tener un workshop para aprender a delegar. Ujú. Claro, lo primero que normalmente hago es gestión de expectativas. Por supuesto, podemos hacer un workshop de delegar. ¿Qué es lo que esperas? Porque Correcto. la persona no va a salir de ese workshop sabiendo delegar al 100%, se va a equivocar y sobre todo porque es súper importante la repetición, ¿no? Y Sí, por eso, y dentro de la repetición, uno de los factores que ayudan muchísimo es la accountability. sí, Alguien que te esté supervisando para que correcto. repitas y lo mantengas, ¿no? Pues porque yo puedo decir, sí, sí, me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana, pero si no me supervisa nadie, pues Ya. como yo soy mi propio jefe, ¿no? Sí, sí. Al final también es un tema de compromiso, de ver con quién te estás comprometiendo. Más allá de ti mismo, obviamente, pero también con quién más. Claro. Y Está eso, muy bien. los coaches es una de las cosas, los clientes, los Sí, líderes, es una de las cosas que dicen mucho, ¿no? Es decir, es que el hecho de tenerte a ti me da una energía, me da una fuerza, el hecho qué de bueno. comprometerme contigo con el proceso, que me Exacto. permite en el tiempo sostenerlo, mantenerlo, integrarlo, ¿no? Entonces al final, y tú lo sabes, Sí, es sí, una de sí, las sí. ventajas también de tener a tu propio entrenador, ¿no? Totalmente. Es- Porque es un compromiso. Al final es cuando tú estás pagando, estás haciendo una inversión, también te lo tomas en serio. Es un poquito como a sí, veces como el gimnasio o el entrenador personal. Hay gente que va al gimnasio, pero va a los primeros meses, ¿no? Ahora que nos acercaremos a enero, los gimnasios estarán llenos. En febrero ya no. Pero en cambio con el entrenador personal es eso, es yo estoy pagando un extra para que haya también ese compromiso. sí. Y tengas al final también, ya no solo el compromiso, sino también la energía. Y cuando digo energía no digo motivación, porque no me gusta referenciar coaching con animadores ni animadoras, Sí, sino desde un punto de decir, tienes aquí una persona que está contigo en este exacto, proceso, y si tú te da la gana de sentarte aquí, yo no te voy a levantar. Yo me siento contigo y cuando a ti te dé la gana, yo me levanto contigo. correcto. Son ¿No? los ritmos Entonces, que cada persona necesita. claro, entonces, pero el hecho de solo de que haya alguien a tu lado y que se ponga a tu mismo nivel, Exacto. te da una energía de decir, no estoy solo o no estoy Sí, sí, sí. solo. Sí, sí, Entonces, totalmente. eso es heavy metal, es potente. ¿Cuáles son los retos que estáis encontrando ahora más con las empresas? Porque también hay gente que habla, ¿no?, de esa gran renuncia americana, que dicen que está también llegando aquí a Europa. También la gente está con la crisis venidera, que vete a saber luego si vendrá o no vendrá. Bueno, ¿cuáles son los retos que vosotros estáis encontrando más? Sin duda sí que hemos visto una gran como reorganización hacia la rentabilidad, ¿no? Vale. Todas las empresas como Sí, automáticamente se han reorganizado internamente para buscar esa rentabilidad. Entonces sí que es cierto que se parece como el gran reto, no sí. decir, antes quizá era mucho el voy a buscar métricas de crecimiento y Ujú. en cambio ahora es voy a demostrar que mi negocio es rentable, Mm, mientras crezco, ¿no? totalmente. Quizá también Entonces, porque no fluye tanto, ¿no? Entiendo que el tema de las inversiones, los business angels, los fondos de inversión, quizá ahora han puesto el freno, ¿no? Ya no están dando tanto como antes. sí, y no solo eso, sino que además eh, veo también como el hecho de cómo dan, la forma en que dan el dinero. Si antes, Vale. imagínate, me comprometo contigo una cifra y a lo mejor ahora en lugar de darte la cifra de golpe, te digo, vale, Ujú. te lo voy a dar en tres partes, en Exacto. base a objetivos. Entonces, claro, eso también es una ansiedad extra para el emprendedor porque es como, claro, mi caja depende automáticamente de unos objetivos a mucho menos plazo, con lo cual, Exacto. si yo tengo 6 meses o un año para cumplir X objetivos, ahora me vas a evaluar cada 3 meses o cada Ya, 4 meses. Y eso el nivel totalmente. de presión me sube porque imagínate que a los 3 meses coges y me dices que ya no me das la siguiente parte comprometida. Ujú. Claro. Entonces, trabajar con la persona en el cuello es una piedra más, ¿no? En la mochila. Totalmente. Entiendo también que el hecho de ver cómo empieza el 2023 va a marcar la línea también a la hora de cómo las empresas invierten. ¿Tú crees que cada vez va a haber más inversión en lo que es personas, en cuidar a las personas? Pues es una de las cosas que nos estamos encontrando yo quiero, sobre todo los founders, porque nosotros empezamos a trabajar siempre que podemos y lo recomendamos siempre de arriba Vale. abajo, Vale. porque no creemos que no tiene tanto sentido desarrollar un equipo, trabajar con un equipo, si la persona que está arriba no tiene un nivel de competencias y de consciencia Claro. que puede sostener al equipo. Totalmente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros trabajamos arriba con los founders, muchas Ujú. veces prueban, ven el retorno, el ROI que tiene esa inversión, ese Ujú. dinero que han pagado en ellos mismos, Vale. tanto en el negocio como a nivel personal, y lo Vale. que buscan o siempre que se lo pueden permitir, procuran bajarlo a más niveles. Con lo cual, eso es guay porque algunos lo enfocan directamente desde un punto puramente de, vale, voy a tener mejor liderazgo,
menos Ujú, errores porque habrá más comunicación, esta persona tal, pero otros ujú, también lo enfocan desde un punto de yo sé que no puedo competir con depende de qué empresas que tienen X salarios, etcétera, por tanto voy a competir por tener una cultura súper poderosa ujú, y voy a competir por buscar darle beneficios a esta persona que le den pues esa sensación de desarrollo, esa sensación de crecer como persona, como ujú, profesional, ¿no? De preocuparme, ¿no? Entonces, al final buscan, por ejemplo, la retención de ese ujú, perfil. Entonces, también es muy interesante el desarrollar, ya no solo por los propios beneficios que tiene el propio desarrollo a nivel de negocio, ujú. sino también a nivel de beneficio para la persona. De, ostras, Claro, esta empresa está pensando en mí y se preocupa por cómo yo estoy a nivel de exacto. bienestar, Es a una forma nivel... de demostrarle, ¿no? De no solo decirlo con... Porque muchas veces hay las empresas que tienen los cuadros de valores, ¿no? De equipo, ¿no? O de cooperación, ya. Pero luego esos valores se aplican con medidas reales. Claro, cambia mucho la situación. Sí, sí, valores como excelencia, calidad, ¿no? Todas estas grandes Exacto. palabras que molan un montón, pero bueno, molan. O sea, Sí, que quedan muy bien, mejor dicho, en la web, pero exacto. luego realmente, ¿qué es lo que se vive? Porque al final la cultura es, Correcto. quieras o no, es decir, la tengas bajada en un deck o no la tengas bajada, la cultura es. Y luego ya Exacto. veremos si coincide con lo que tú como founder o departamento de people dices y quieres, y Ujú, luego cómo las personas son y cómo conviven entre ellas. Y más sobre todo lo que más vemos es en scale-ups y en startups que están creciendo, que si no ujú. hay un buen fit cultural, Sí. se desvanece muy rápido lo que había en el origen. Por eso muchos founders y muchos equipos que están desde los inicios dicen, Ujú. esto ya no es lo que era, Ya. porque se disipa. Mm. Sí, 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 sí. sí. Entonces hay que hacer un trabajo, entiendo, de volver, ¿no? A ese origen o de reinventarlo. Normalmente, exacto. Volver, obviamente, los orígenes, ¿no? Siempre marcan y eso es inmutable. Es como Mm. la blockchain, ¿no? Es Sí, decir, sí, lo que sí, ha sí. sido es, y eso no Es lo una podemos. huella, hay una marca ahí. Es como nuestros padres. No podemos Mm. decir, no, yo es que yo no soy hijo de. Tú ya eres Ya, hijo y eso no se puede cambiar. Esa exacto. persona siempre va a ser tu padre o tu madre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los orígenes siempre han marcado. Obviamente, yo creo que tener siempre un vínculo del origen es muy poderoso, porque estás Ujú, sacando energía de dónde nace el proyecto. exacto. Sí que es verdad que a veces cuando se han metido muchas personas, cuando han pasado, depende de qué hechos dentro del sistema, a nivel más sistémico, no me voy a entrar mucho ahí, tú ya sabes por dónde voy, Sí, sí, sí. pero hay cosas que condicionan a las empresas. Entonces, ahí sí que puede ser bueno el ver cómo actualizas, cómo renuevas, cómo tienes en cuenta, porque claro, si está el valor de la honestidad, me lo invento, Sí, que no sí, me sí. gustan los nombres genéricos, pero para que sea fácil de entender. Sí, sí, sí. Si ponemos el valor de la honestidad y luego ponemos, entran en la empresa muchas personas que tienen el valor de la honestidad, pero a lo mejor lo tienen en una décima posición. Tienen Claro. antes el de el logro, el de conseguir cosas. Pues claro, esa empresa ya no va a ser tan honesta. Ya, Las personas cuando vayan a vender van a lo mejor priorizar ocultar información para claro. poder vender, Por porque eso es si a lo mejor importante lo que decías, ¿no? La selección de personal que realmente esté desde los valores o la cultura de la empresa. Porque al final claro, la gente hace la cultura. si ese valor es crucial para el sistema, que es la honestidad, es algo tan troncal, tan principal, que no se puede cambiar, pues ahí habrá que ver cómo lo gestionamos. Pero si es un valor que a lo mejor puede mutar un poco, pues entonces ahí vas a tener que observar qué es lo que la masa más grande tiene en común Sí, y ver cómo le puedes sacar provecho y cómo puedes aprovecharlo en la nueva cultura actualizada, ¿no? totalmente. Muy interesante. Albert, nos acercamos al final de la entrevista y me gustaría también poder dar un mensaje de esperanza. A lo mejor hay gente que nos está viendo, gente que a lo mejor quiere emprender o que ya ha emprendido o que ya es empresaria y a lo mejor está preocupada por el futuro. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Uf, qué buena pregunta. Bueno, yo no me considero tampoco aquí un gran maestro. Creo que todo el mundo tiene que encontrar. Cada vez me doy cuenta de que todos tenemos nuestro momento para Ujú, cada cosa, ¿no? Es decir, y creo que es esencial que no sirven los tips genéricos, no es decir, hay que centrarse en o lo que sea, sino que es ujú, más decir, ¿qué necesito yo ahora? ujú. ¿No? Porque muchas veces las personas proyectan en nosotros sus deseos, sus frustraciones, sus miedos, todas esas cosas. Entonces, es como, ¿yo qué necesito ahora? ¿No? Y entonces enfocarme en eso. Mm, Creo que totalmente. hay hoy en día con tantas distracciones, Sí. nuestro cerebro se ha vuelto muy adicto a la dopamina, entonces perdemos muy rápido el foco. Yo Mm, creo que es esencial para mí, sobre todo, que cada persona haga un trabajo interior,
¿no? Y Mm. esto ya da igual si eres directivo o no lo eres. Creo que al final para mí es muy importante y lo conecto también un poco con mi parte espiritual, Sí, el hecho de conocerse uno mismo, porque eso te sí, da poder, te da seguridad en todo, ya sea a nivel de liderazgo, ya sea en tu relación de pareja, con tus hijos, da lo mismo. ¿No? Entonces yo creo que ese qué es bueno. un muy buen comienzo, el hecho de decir, primero, ¿qué necesito yo ahora? ¿Qué necesita mi cuerpo incluso? Porque a veces es, ¿qué Mm, necesito yo aquí? Y olvidamos de escuchar el cuerpo, ¿no? Y a mí un ejemplo que me viene como muy sencillo es los celos. mm, A nadie le gusta ser celoso, sí, por decir algo, ¿no? Dices, y muchas personas que a lo mejor son celosas pueden racionalizar el hecho de decir, jolín, es que siento celos, pero sé que eso no está bien. Yo sé que la otra persona tiene derecho, mi amigo, mi amiga, mi sí. pareja, lo que sea, tiene derecho a hacer su vida. Pero es que me jode por dentro, en mi cuerpo, yo noto, yo siento cómo me jode. Entonces, claro, eso es para que sea visual de que una cosa es lo que el cuerpo dice y nos está hablando y otra cosa es lo que la mente puede racionalizar. Mm, Entonces, yo totalmente. creo que eso es muy importante el entender El lo poder que es. también reconectar, ¿no? Al final estás reconectando contigo mismo o contigo misma. Esa forma de volver a esa conexión que muchas veces se pierde, ¿no? Por distracciones, por problemas. Totalmente. 100%. Albert, para la gente que diga, quiero pasar al siguiente nivel, ¿cómo llega a WaveUp? ¿Cómo os contacta? Bueno, me pueden seguir o sea, me pueden contactar por LinkedIn o por Instagram. Ahí, por ejemplo, si no por la web también pueden contactar a mi socia Laura Tejada. O sea, a cualquier persona que quiera también pues contenido gratuito, yo este año me lancé a hacer un reto de hacer 52 vídeos por dos motivos, porque quería como trabajar esta parte de exponerme, del miedo al que dirán todo esto. Pues ya voy por el vídeo 40 y pico. Sí. Entonces Bueno, ahí pues, yo te vi en uno de esos vídeos, por ahí también contacté, o sea que pues mira, pues han ido bien los vídeos. Los qué vídeos. bien, pues gracias. Y entonces, ese era un objetivo y el otro objetivo era pues, ofrecer, ¿no? Un contenido un poquito diferente de lo común, ¿no? De que no fueran los típicos tips, lo típico, sino un poco creativo, auténtico. Entonces, cada vídeo que hago procuro que no sea lo primero que sale en Google de motivación ni en la segunda página, sino que sea un contenido que he experimentado yo o que es propio. Entonces, pues quien quiera en Instagram o en LinkedIn, pues encantadísimo. Ese es el mejor contenido, porque al final también es una forma de poder conectar con las personas. No es algo que he leído, sino es algo que he vivido o que estoy experimentando. Es así. 100%. Luego pondremos también en tarjetitas la página web, también el contacto de LinkedIn para la gente que también quiera seguiros o seguirte. Albert, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que os ha visto se plantee esta posibilidad de poder crecer, de seguir creciendo, de que pase lo que pase, siempre hay caminos, hay opciones y qué mejor que dejarse acompañar por grandes profesionales como es Albert Pérez de la empresa WaveUp. Muchas gracias. Gracias a ti, Oriol. Muchas Un gracias. abrazo, que vaya bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao.